Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver otro ciclo biogeoquímico que es el ciclo del carbono. Cuando hablamos del ciclo del carbono, vamos a hablar de un elemento ya muy importante, ya que este elemento que es el carbono va a ser un elemento que se encuentra en todas las moléculas orgánicas, ¿sí? Entonces, se dice que el carbono es un elemento muy importante, ya que todas las moléculas orgánicas, que son los componentes básicos de todos los seres vivos, como los glúcidos, lípidos, proteínas, etcétera, todas ellas están formadas por cadenas de ¿qué? De átomos de carbono, ¿no? Que están formadas por cadenas de átomos de carbono. Entonces el carbono se encuentra en la comunidad de los seres vivos cuando los productores, ¿no? En este caso tenemos acá los productores que vienen a ser las plantas, cuando los productores, ¿ya? Cuando estos capturan el anhídrido carbónico durante la fotosíntesis. Es decir, el carbono nosotros lo vamos a encontrar en la atmósfera como anhídrido carbónico, ¿no? Como el famoso CO2, ¿no? El CO2, ahí está. Este CO2, que es el anhídrido carbónico, es el carbono que se encuentra ya en la atmósfera en forma de anhídrido carbónico. Es decir, este carbono se está uniendo con el oxígeno para formar el anhídrido carbónico. Y es una especie de carbono que se encuentra en donde? En la atmósfera. Y las plantas se encargan de absorberla. También habíamos dicho que el carbono es muy importante ya que está constituyendo todas las moléculas orgánicas. Y claramente vemos acá, ¿sí? En este círculo de color azul que he remarcado, acá vemos cómo el carbono se va a encontrar presente en todas las moléculas orgánicas muy importantes para nosotros. Es decir, también el carbono no lo solamente lo vamos a encontrar en el aire, en la atmósfera, sino también lo vamos a encontrar en la tierra. ¿Sí? Entonces, en la tierra los productores van a obtener el anhídrido carbónico de la atmósfera, también de la tierra y del agua. Y eso nosotros lo vamos a conocer más adelante en un esquema, lo vamos a ver cómo se da ese proceso cíclico de formación del carbono. Entonces, no olvidar que los productores van a capturar ese carbono en forma de anhídrido carbónico durante la fotosíntesis, ¿no? ¿De dónde? De la atmósfera. Luego tenemos por acá, acerca del carbono, vamos a empezar hablando del carbono. Vamos a tener acá que los productores acuáticos, ¿sí? Que estos productores acuáticos también van a capturar el carbono. ¿Y quiénes tenemos como productores acuáticos? Ah, profesor, claramente estoy viendo a este señor de acá, que vienen a ser las algas. Las algas son los productores acuáticos. Y también tenemos a las diatomeas. ¿Qué vienen a ser las diatomeas, profesor? Las diatomeas vienen a ser algas unicelulares microscópicas, ¿no? Entonces vamos a tener a estos señores que vienen a ser los productores acuáticos, que estos encuentran en abundancia el anhídrido carbónico disuelto ¿en dónde? En el agua, se encuentra disuelto en el agua, ¿sí? Es decir, lo vamos a encontrar el agua en la atmósfera, lo vamos a encontrar el agua ahora en la hidrosfera, ¿sí? También en forma de ácido carbónico. Vamos a tener también que el agua, que en el agua están cantidades mayores que en la atmósfera. Vamos a encontrar ¿quién? El anhídrido carbónico, vamos a encontrar este señor de acá. El anhídrido carbónico se encuentra disuelto también en el agua y que está en mayores cantidades que en la atmósfera. ¿Y esto quién lo va a absorber? Los productores acuáticos, que son las algas y las diatomeas, ¿no? Que vienen a ser los productores en este medio. Vamos a tener también que los productores
así como absorben el anhídrido carbónico, donde encontramos el carbono, van a devolver cierta parte de ese carbono a la atmósfera o al océano en forma de anhídrido carbónico, porque las plantas también van a respirar como nosotros, porque nosotros conocemos muy bien, ¿no? Retrocedemos en esta imagen, nosotros conocemos muy bien que las plantas cuando realizan la fotosíntesis, profesor, ellas absorben anhídrido carbónico, que es el CO2, y van a devolver a la atmósfera oxígeno, ¿no? Devuelven a la atmósfera así, oxígeno. Entonces, nosotros siempre tenemos ese pensamiento, ¿no? Pero ese es un tipo de respiración de la planta, porque la planta también tiene otro proceso de respiración, en la cual respira como nosotros. Absorbe, ¿ya? Va a absorber oxígeno y va a eliminar anhídrido carbónico, ¿ya? Entonces la planta va a tener dos tipos de respiración. Mayormente la planta, el primer tipo de respiración que está de color azul, en la cual absorbe el anhídrido carbónico y elimina oxígeno, lo realiza durante el día, porque está presente este señor. ¿Quién es este señor? El sol. Entonces ellos realizan la fotosíntesis. Absorben anhídrido carbónico y eliminan oxígeno durante el día. Y cuando no hay sol, ya las plantas van a realizar el otro tipo de respiración, como lo hacemos nosotros, absorbemos oxígeno y vamos a eliminar anhídrido carbónico. Y eso también lo hacen los productores acuáticos, como las algas y las diatomeas. Por eso se dice acá, lo voy a remarcar, por eso se dice acá, que los productores devuelven parte del anhídrido carbónico a la atmósfera y al océano durante la respiración e incorporan el resto a su cuerpo, ¿sí? Entonces, los productores van a tener este tipo de respiración, en la cual ellos también van a devolver el anhídrido carbónico a la atmósfera. Luego tenemos por acá también, chicos, que debemos saber que este carbono también va a ser un proceso en la cual se va a transferir de un organismo a otro. Así como se transfería la energía de un organismo a otro, igual el carbono se va a transferir de un organismo a otro a través de nuestra cadena alimenticia o llamada red trófica. Es así que tenemos que los consumidores primarios, como las vacas, los camarones, los gusanos, etcétera, se alimentan de los productores. ¿Y qué habíamos dicho con estos productores? Ah, profesor, estos productores son los que van a incorporar a su cuerpo, es decir, dentro de ellos incorporan el anhídrido carbónico, es decir, el carbono. Ahora, entonces, tenemos a los consumidores primarios. ¿Quién tenemos acá, por ejemplo? Tenemos a este roedor, que es un consumidor primario. Se va a alimentar de las plantas. Entonces, ¿qué está haciendo este roedor primario? Está incorporando a su cuerpo, está incorporando el anhídrido carbónico, es decir, el carbono está incorporando a su cuerpo, que lo obtiene ¿de dónde? Que lo obtiene de las plantas, ¿no? Y es así que sus tejidos van a apropiarse del carbono que necesitan para poder realizar las funciones básicas. Luego vamos a tener a los otros consumidores, que van a ser los carnívoros, que son estos señores de acá, como la serpiente y este búho de acá, que ellos al alimentarse, por ejemplo, la serpiente, al alimentarse de este roedor, está incorporando el carbono que incorporó a sus tejidos, que lo obtuvo ¿de dónde? De los productores, este roedor. Ahora la serpiente tiene el carbono transferido. Y cuando este búho se alimente de la serpiente, está transfiriendo el carbono que la serpiente lo obtuvo del roedor. Y así vemos cómo se da esa transferencia de este carbono. Ahora, y estos
seres, cómo respiran, y cuando nosotros respiramos, ¿qué eliminamos, profesor? Anhídrido carbónico. Estamos devolviendo el carbono a la atmósfera. ¿Ves? Ahora, ¿y de qué otra manera se devuelve el carbono al medio, no? Es decir, cuando muera, ya sea el ratoncito, cuando muera la serpiente o el búho, estos al morir van a pasar a estos seres llamados descomponedores, que son los hongos y las bacterias. Estos hongos y bacterias, ¿qué van a hacer? Van a descomponer esa materia orgánica en materia inorgánica. Y dentro de esa materia inorgánica, ¿a quién vamos a tener, profesor? Vamos a tener al carbono. Ahí está. Y ese carbono va a ser devuelto al suelo. Y como es devuelto al suelo, ese carbono, ¿quién lo va a absorber de nuevo? Ah, profesor, lo va a absorber este carbono los productores, porque los productores necesitan estas sustancias inorgánicas para realizar el proceso de la fotosíntesis. Y vamos a ver que el carbono va a continuar ese proceso cíclico, ¿ves? Entonces, bien claro nos dice acá, vamos a resaltar, tarde o temprano, los individuos mueren y son atacados por los desintegradores, cuya respiración celular devuelve el anhídrido carbónico a la atmósfera y a los océanos, ¿no? Entonces, no se olviden que cuando hablamos de anhídrido carbónico, estamos hablando del carbono, porque es el elemento que está presente, porque no te olvides que el anhídrido carbónico es una función de un óxido ácido en la cual se une el carbono más ¿quién? Más el oxígeno. Y eso me va a dar como resultado el famoso CO2, ¿no? Entonces, no olvidar que hablamos del carbono, de este señor de acá. Ahí está, lo voy a encerrar en un círculo. Ahí está el carbono. Este señor carbono se encuentra presente en el anhídrido carbónico. Por eso cuando hablamos del anhídrido carbónico estamos hablando de este elemento del carbono. Entonces estamos viendo cómo los productores son los encargados de poder absorber el carbono, tanto en un ecosistema acuático, como estamos viendo acá a través de las algas y las diantomeas, o de las plantas en un ecosistema terrestre. Luego vamos a tener por acá, chicos, ¿sí? Vamos a tener un esquema donde vamos a ver cómo se da el flujo del carbono, ¿sí? En este llamado ciclo del carbono. Entonces, esta forma de cómo se renueva el carbono constantemente se da de la siguiente manera. Acá vamos a ver la renovación del carbono constantemente, ya en medios acuáticos o terrestres. Y vamos a ver en 3 elementos que lo vamos a remarcar. Por acá vamos a tener el medio terrestre, ¿ya? Que tenemos acá. Este medio terrestre, ¿de quién vamos a hablar, profesor? Vamos a hablar de la litosfera. Litosfera. Ahí está. ¿Ya? Este medio acuático, profesor, vamos a hablar de quién, de la hidrosfera. Este medio acuático, vamos a hablar de la hidrosfera, profesor, ¿no? Hidrosfera. Hidrosfera. Ya, entonces tenemos la hidrosfera. Por acá se eliminó la litosfera. Era la litosfera. Y el otro medio que es el aire, que es la atmósfera. Lo voy a poner de color verdecito. Atmósfera. Entonces, el carbono lo vamos a encontrar, ¿ya? El carbono lo vamos a encontrar en estos 3 medios, por supuesto, porque el ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico,
donde el carbono se intercambia entre la atmósfera, litosfera e hidrosfera. Y lo vamos a encontrar en forma de, por ejemplo, en la atmósfera lo encontramos en forma del famoso CO2, que ya lo hemos mencionado. Ahí está, vamos a ponerlo así, por acá, en el famoso CO2. Cuando hablamos del CO2 estamos hablando de ¿quién? Del anhídrido carbónico. Es decir, el carbono lo encontramos unido al oxígeno formando el anhídrido carbónico. En la hidrosfera lo vamos a encontrar en forma de ácido carbónico. Vamos a poner acá. Ácido carbónico. Lo vamos a encontrar ahí, en la hidrosfera. Y en la litosfera lo vamos a encontrar en forma de ¿qué? De carbón. ¿Ya? De carbón. Ese este mineral negro que se utiliza como combustible, el carbón. Lo vamos a encontrar en forma de piedras carbonatas. Piedras carbonatas. Y lo vamos a encontrar en forma de este combustible fósil, que es el petróleo. Lo vamos a encontrar en estas formas. Encontramos al carbón. Entonces, en la litosfera, al carbono, disculpa, lo encontramos en forma de carbón, de piedras carbonatas o de petróleo, que viene a ser un tipo de combustible fósil. Ahí está. Vamos a ponerlo más, ¿verdad? Que viene a ser un tipo de combustible fósil. Ahí está. Entonces, ¿cómo se va a dar este proceso constante de formación del carbono? Todo empieza con este señor de acá, que viene a ser los productores. Entonces, como nosotros sabemos los productores, ¿ya? Los productores son aquellos, como su propio nombre lo dice, van a producir su propio alimento. Van a absorber de la atmósfera, van a absorber el anhídrido carbónico. Necesitan agua. En el agua van a encontrar también parte de carbono. Y de la tierra, porque sabemos que es su sustrato, encontramos a estos señores que absorben. Entonces, la planta absorbe por el aire, el agua y la tierra absorbe carbono. Y lo utiliza para realizar la fotosíntesis y cierto de ellos lo utiliza para formar sus moléculas y de esa manera constituir sustancias fundamentales para los seres vivos, en este caso para la planta, como la celulosa, ¿no? Entonces, luego que vienen los consumidores. Eso es en un medio terrestre como también en un medio acuático. Vamos a ver los dos juntos a la vez. Acá tenemos en el medio acuático. Ahí está. Las algas, ¿no? Entonces, estos dos absorben carbono. Entonces, una vez que han absorbido el carbono, lo tienen entre sus células y los consumidores, ¿ya? Y los consumidores, en este caso, empezamos con los consumidores primarios, que vienen a ser los herbívoros, que se alimentan de las plantas. Ellos se van a alimentar, ¿ya? Ellos se van a alimentar de las plantas, ¿no? En este caso, en un ecosistema terrestre, y en este ecosistema acuático. Se alimentan de las algas y del terrestre de las plantas. Ahora, estos seres ya obtuvieron el carbono que se han adherido a sus tejidos para realizar sus funciones básicas. Luego vamos a ver que estos van a tener depredadores y de esa manera, como habíamos visto en el anterior esquema, en la red trófica, vamos a ver que el carbono va a ir pasando de un organismo a otro. También, estos seres, ¿cómo van a devolver ahora de nuevo el carbono que lo han adquirido? Ah, profesor, a través de la respiración. A través de la respiración, los peces, cuando respiran, eliminan el carbono que está en su organismo a través del anhídrido carbónico, igual esta ardillita durante la respiración devuelve el carbono que ha sido capturado por las plantas.
Cuando muere, la ardillita se descompone y los descomponedores devuelven el carbono a la litosfera. Igual acá, cuando el pez muere, los descomponedores devuelven el carbono a la hidrosfera. Para que de nuevo sea absorbido ¿por quién? Ah, profesor, por los productores, en este caso en el medio acuático son las algas y en el medio terrestre son las plantas. ¿Ves? Y entonces de esa manera vemos cómo el carbono está siendo consumido y devuelto. Y esa es una forma cíclica. Ahora, si hemos visto tanto en el suelo, en la litosfera, como en el agua, en la hidrosfera. Y en la atmósfera, profesor, mediante la respiración, o también, por ejemplo, tenemos acá con estos procesos naturales, como por ejemplo a través de la actividad geológica. Voy a ponerlo de color marroncito, esta de acá, de la actividad geológica a través de las erupciones volcánicas. Ellos devuelven a la atmósfera, devuelven el carbono a través de gases. Y estos carbonos, ¿dónde se encontraban almacenados? En la litosfera, pues se encontraban almacenados en la litosfera. Y de esa manera nosotros vamos a ver que el carbono se encuentra en constante proceso cíclico de formación. Ahora, vamos a ver también, chicos, que hay una forma, ¿ya? Hay una forma de un tipo de carbono que no es muy bueno para nuestro planeta, pero es incorporado a nuestra atmósfera, que es a través de la influencia humana. Voy a remarcarlo acá en este cuadro. A través de la influencia humana. ¿Y cómo el hombre devuelve este carbono a la atmósfera o a la hidrosfera o a la litosfera? A través de, por ejemplo, el petróleo viene a ser un tipo de carbono que se encuentra en la litosfera. Entonces, el hombre, tanto el carbono como el carbón, que se utiliza en las industrias, es extraído por el hombre y lo utiliza para generar energía, ¿no? Y de esa generación de energía tenemos la combustión. ¿Y qué es lo que se elimina de la combustión? Anhídrido carbónico, que es devuelto a la atmósfera. Y en ese anhídrido carbónico encontramos el carbón, pero es de un proceso de un combustible fósil, de un proceso de combustión. Y ese anhídrido carbónico es muy nocivo. Ese carbón que se adquiere, se devuelve a la atmósfera, es muy nocivo, pero es un carbón que se devuelve a la atmósfera. Entonces vamos a ver que hay diversas formas, Por ejemplo, también el carbono se va a almacenar, ¿dónde, profesor? También se almacena en este señor de acá, que lo voy a poner de azulito, en las nubes. Y es devuelto también mediante la lluvia. Por eso de repente alguna vez hemos escuchado la lluvia ácida. Esa lluvia ácida viene a ser por el almacenamiento del anhídrido carbónico en las nubes. Pero mayormente, ¿de qué tipo de carbón se almacena ahí? Ah, profesor, de la influencia humana. Por eso que se le dice lluvia ácida, que es un tipo de carbón que regresa a la hidrosfera, que es contaminante. Y de esa manera vamos a ver, chicos, cómo el carbono siempre va a tener un proceso cíclico de formación, ¿no? Por eso se llaman ciclos biogeoquímicos. Entonces hemos visto el ciclo del carbono. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy con respecto al curso de biología. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.